Historia sin sombras. La historia es más que memorizar fechas. La historia es una memoria de voces vivas, listas para hablar la verdad. Querigma Radio y Oikónomos te invitan a sumergirte en la historia revelada. Acompáñenos a remover velos en la historia sin sombras. Sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de Historias sin Sombras a través de Querigma Radio. Realmente es un honor nuevamente encontrarnos semana a semana a través de esta plataforma, ¿no es cierto?, esta radio cristiana online, con distintos hermanos en distintos lugares del mundo que se sintonizan, ¿no es cierto?, a esta señal para poder escuchar no solo historia desde un punto de vista material, naturalista, sino también desde un punto de vista desde la cosmovisión del reino de Dios, ¿sí? Como así lo queremos al menos en Oikónomos. Creemos que es posible observar la historia sin sombras. Hoy día, como siempre, nos acompaña Saray Jaramillo. Saray, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola amigo, muchísimas gracias por un nuevo episodio en el que puedo acompañarte de Historias sin Sombras, también saludando a todas aquellas personas, hermanos que nos están escuchando desde sus casas o yendo al trabajo o estudiando o simplemente en los quehaceres. Gracias por darnos el privilegio de poder estar en ese espacio tan personal y rodearles con el relato de una historia, de acontecimientos, de personajes, y siempre desde y haciendo nuestro mayor esfuerzo en poder ser inspirados por el Espíritu Santo, trayendo luz, quitando velos, ¿cierto? Y siempre dejando una enseñanza también para nuestras vidas. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Así es, muchas gracias, Saray, por ese saludo y por supuesto, como siempre, valorar, ¿no es cierto?, la honra de poder compartir con tantos hermanos alrededor de tantos lugares. Y como siempre, poder invitarles a que puedan revisar nuestras páginas web, nuestros sitios en los que podemos estar en contacto, a través de Instagram, a través de otras plataformas como YouTube, a través también de Facebook y por supuesto también a través de correo electrónico, contacto@oikonomos.cl. De verdad que para nosotros es vital poder saber de ustedes y saber cuál ha sido su experiencia con estos episodios que han ido transcurriendo semana a semana. Pero sin más preámbulo, me gustaría, Saray, que nos puedas introducir al capítulo Impacto de este día. Sí, hoy día tenemos un capítulo de impacto, porque vamos a conversar acerca de la vida de un personaje que digamos que ha sido importante en la historia de nuestra humanidad y del pensamiento, sobre todo en todo el transcurso del siglo XX y el actual. Sin duda, quizás alguno de mis amigos o usted, si ha estudiado ciencias sociales, en algún momento en la universidad, o filosofía, ciencias políticas, o trabajo social, todo lo que tenga que ver con el ámbito de las ciencias sociales, pudo haberse topado con este personaje. Estamos hablando de Max Weber, o Maximilian Karl Emil Weber, que fue un sociólogo, economista, jurista, historiador y politólogo alemán. Es considerado uno de los fundadores del estudio moderno de la sociología y la administración pública, y que también, digamos, clave en el desarrollo del pensamiento, considera uno de los padres de la sociología junto con Karl Marx, Emily Durkheim, etc. Y también conocemos tanto facetas, como les decía, desde la sociología, pero también ha tenido aportaciones desde la historia, muy fuertes también desde la economía, incluso desde la ciencia política. Llega a tener, fue contemporáneo también a los procesos y a los regímenes que se estuvieron dando en la Alemania a mediados de siglo. Muy crítico también de ese proceso, así que vamos a estar compartiendo un poco de
su vida, de su biografía. Él nace en Múnich en 1864, en Erfurt, y es de una familia, digamos, de clase media. Ya es el mayor de los 7 hijos de Max Weber padre, que a la vez él era un jurista y politólogo destacado del Partido Liberal Nacional, y también era un funcionario protestante, ¿ya? La esposa y la madre de Max Weber, digamos, Max Weber, la esposa de Max Weber padre, ella también era una conocida calvinista moderada, y también Max Weber, hijo, llega a ser reconocido también por ser uno de sus hermanos, Alfred, también fue sociólogo y economista. A muy temprana edad, y creo que también eso va marcando su vida, va siendo introducido en el desarrollo de las ideas. Se sabe el dato de que una de las Navidades él recibe un regalo especial cuando tenía 13 años, y nada más que fue un ensayo histórico titulado sobre el curso de la historia alemana, con referencias especiales a la posición del emperador, el papa, el imperio romano, y así otros procesos ligados como al cristianismo, la fe de las naciones. Y de alguna manera esto fue marcando la antesala de su intuición, de su interés por las ciencias sociales. Ya a la edad de 14 años ya escribía cartas con referencias, ¿cierto?, a Homero, Cicerón, Tito Livio, y también poseía un conocimiento de Kant y otros pensadores. Estudia en la Universidad de Heidelberg, en Berlín, se interesa por el derecho, la historia y la economía, y realiza diferentes, digamos, énfasis dentro de su estudio, tanto en estudios, desarrollo de estudios medievales, etc. También él sirve en el ejército alemán de Estrasburgo, ya en otoño de 1884. Y al regresar después de este servicio, él se dedica y se va a estudiar a la Universidad de Berlín. Y así termina avanzando en digamos, en su carrera más académica. Así que hoy día vamos a estar hablando de Max Weber, como les decía, un personaje que marcó el pensamiento de la sociedad occidental, y también de todo, digamos, de las instituciones, de las administraciones públicas, pero también de la forma en cómo concebimos sociedad. Muy crítico también de otros pensadores contemporáneos, pero que también llega a desarrollar ideas muy interesantes en relación a lo que es el capitalismo, y también como una crítica también a lo que es, digamos, el calvinismo, una revisión en relación al pensamiento calvinista, la ética protestante, la ética del trabajo, que vamos a ir conversando durante este programa. Ángelo. Así es, muchas gracias, Saray, por esa introducción. Efectivamente, en Max Weber encontramos un pensador que vive, digamos, parte del siglo XIX, principio del siglo XX, y que va a marcar el pensamiento social durante no solo su época, sino hasta el día de hoy. En ese sentido, es una especie, digamos, de potencia intelectual, y tal como tú lo decías, o sea, hasta el día de hoy seguimos, quienes estudian o hemos estudiado alguna rama, algún área de las ciencias sociales, nos seguimos topando con él, ¿sí? Y probablemente en muchos años más los estudiantes de ciencias sociales seguirán topando todavía con él, con sus definiciones, con las reflexiones que le hacía. Y curiosamente los cristianos también deberíamos conocer muy de cerca el pensamiento de este padre de la sociología, ¿no?, denominado como padre de la sociología, junto con otros pensadores como Durkheim, como Marx, ¿no es cierto? Y en algunos casos también hay quienes incluyen a Simmel, ¿no?, como un cuarto padre de la sociología. Pero sin duda, alguien que evidentemente no hay duda de que es padre de esta disciplina es
justamente Max Weber, ¿no? Y él, decíamos, es fundamental, o sea, quien estudia sociología inevitablemente ha de estudiar mucho a Max Weber, pero también quien estudia economía lo hace. Pero decía que los cristianos particularmente deberíamos conocer de forma muy de cerca, digamos, su pensamiento y la manera en cómo él interpretó ciertos aspectos de la modernidad y específicamente cómo él interpretó en algún sentido también el cristianismo y particularmente el calvinismo, ¿sí? Él hizo una interpretación del cristianismo eh, en relación con el capitalismo, en relación con, digamos, con el proceso de desarrollo económico que viven ciertos países. Y por eso es que creemos que es muy importante tratar y abordar a este autor. O sea, un autor que realmente los cristianos deberíamos conocer. Quizás no tan en detalle, pero al menos tener muy presente, porque su tesis sobre el cristianismo y sobre el capitalismo hasta el día de hoy sigue resonando, ¿no? Y sigue siendo utilizado, a veces criticado, pero sin duda no puede ser ignorado. Él sin duda fue, bueno, cumplió un amplio abanico, digamos, de ocupaciones, de profesiones. Fue economista, jurista, sociólogo, historiador, politólogo, filósofo, ¿no es cierto? Y realmente sus definiciones hasta el día de hoy, insisto, nos siguen marcando. Solo para poder adentrarnos de manera un tanto sugerente, hay un texto que él escribió mucho de hecho, y él escribió un texto que se llama El político y el científico. Y en ese texto, él dice algo que creo que a los cristianos seguro nos va a llamar mucho la atención. Él dice, obviamente, esto cambia, digamos, dependiendo de la traducción, porque él era alemán, pero la traducción española dice lo siguiente en este texto. Quien se mete en política, quien accede a utilizar como medios el poder y la violencia, ha sellado un pacto con el diablo. Así de tajante, así de fuerte y de sugerente es esta frase que emite Max Weber cuando escribe las páginas, ¿no es cierto?, de este libro denominado El político y el científico. Y creo que es importante partir con eso porque algunos, por supuesto, piensan que no lo dijo en un sentido, digamos, literal, sino que más bien lo decía en un sentido metafórico. Y eso, por supuesto, uno lo puede cuestionar, puede hacerse muchas preguntas al respecto, porque si bien él creció en una, digamos, familia, en una cuna protestante, cristiana, sus padres, nos decían, ¿no es cierto, Saray, eran cristianos, él en realidad fue agnóstico. Pero algo muy interesante de él es que si bien fue agnóstico, fue un ferviente estudioso de las religiones. De hecho, él estudió las principales religiones del mundo. Pero principalmente tiene una tesis muy especial, insistimos, respecto del cristianismo, que vamos a ir abordando más adelante. Y por lo tanto sabemos que como cristianos no podemos ignorar lo que de alguna forma esta voz señaló respecto de la teología y de la vida cristiana de los calvinistas de su época y sobre todo de los puritanos. Así que, sin duda, un capítulo que a mí me parece que es muy especial. Yo al menos creo que es muy interesante porque da para conversar muchísimo, ¿sí? Así que les pedimos que no se despeguen entonces de Historias sin Sombras en este capítulo de Max Weber. Estás en sintonía de Querigma Radio, extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra. ¿Vives en Santiago de Chile y no tienes dónde congregarte? Te invitamos a que nos contactes en nuestro sitio web www.ciudadeluz.cl. Te esperamos. Querigma Radio, enseñando principios que ayuden a la iglesia a vivir en el Espíritu. De manera práctica, real y completa. Querigma Radio. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Búscanos como CCA Ciudad de Luz. Ahora seguimos con tu programa, Historia sin Sombras.
estamos en Historias sin Sombras, compartiendo acerca de Max Weber, ¿cierto? Sociólogo, economista y político alemán que influenció el pensamiento durante el siglo XIX, siglo XX y lo sigue haciendo hasta nuestros días. Y a pesar de que, como decía Ángelo, es un personaje que no se considera confesionalmente cristiano o protestante, sí viene de una cuna protestante. De hecho, llama la atención eso porque uno de los principales críticos a los que él hace desde la teoría sociológica y el pensamiento que él va a desarrollar es a Karl Marx, quien también viene de una cuna, digamos, más judeocristiana. Hemos hablado anteriormente también de la vida de él y de su pensamiento, pero desde la trinchera de Weber, tenemos, claro, una familia con fuerte arraigo, digamos, en el protestantismo, en el calvinismo. Su mamá era calvinista, y él llega a desarrollar, como decía Ángelo, un texto que ha sido quizás uno de los más importantes de su vida y también porque se le conoce propiamente tal. Pero cabe la curiosidad, y de hecho lo conversamos anteriormente con Ángelo, que dada la temática que se desarrolla aquí, y el título es La ética protestante y el espíritu del capitalismo, que vamos un poquito hablando acerca de eso, da la casualidad de que desde el mundo del cristianismo, desde nuestra fe como hijos de Dios o el protestantismo, aún no ha sido desarrollado totalmente la revisión de su escrito y de su pensamiento. Yo creo que también aquí en este programa queremos hacer la invitación. Sin duda, usted tiene hijos o usted que nos escucha es un estudiante de ciencias sociales o futuro estudiante de esa área o profesor, no lo sé. Creo que es importante hacer la revisión del pensamiento. Dios ha dado armas específicas para poder ir derribando sofismas, ciertos argumentos, o bien ir construyendo o repensarlos a la luz de la palabra, a la luz del espíritu. Bueno, la ética protestante fue un trabajo, quizá uno de los más importantes de Max Weber, donde no solamente aborda el tema del calvinismo como tal, sino también acerca del luteranismo, un poco más específicamente los pietistas, señalando las diferencias entre los luteranos tradicionales y los calvinistas, etc. Y va desarrollando poco a poco diferentes conceptos, digamos, que tienen que ver con lo que es, digamos, a las palabras de la religión calvinista, que es lo que postula, pero sin duda uno de los más conceptos que más va a trabajar en relación a esto es centrándose en la ética del trabajo, que está muy presente tanto en el pensamiento protestante calvinista, pero también haciendo una comparativa entre el pensamiento católico, ¿ya? Y ver cómo las sociedades que tienen un trasfondo más protestante versus las sociedades que tienen un trasfondo más católico van teniendo algunas diferencias al momento de proyectar sus economías, ¿ya? Lo que es sumamente interesante, ¿ya? Esto y específicamente a partir de cuál es el pensamiento, ¿cierto? Cuál es la valoración que tiene, por ejemplo, el trabajo, ¿ya? En este sentido, cuando uno revisa, por ejemplo, el pensamiento de Calvino, aun cuando quizás para muchos se ve como un pensamiento bien estructurado, bien o rígido o de seguimiento de normas, y también viene el puritanismo. En el fondo, dentro del pensamiento calvinista estaba la idea de que también el trabajo era una forma de santificación, una forma también de adoración, pero también de santificación. Y por lo tanto, el trabajo debía hacerse con excelencia. El trabajo también era una forma importante en la que estaba
parte de la presencia de Dios. Entonces, todo lo que giraba en sí, lo que significa el trabajo en términos económicos, la hora que se invierte sobre eso, los materiales, el uso, el proceso, tenía que guardar un cierto tipo de valoración proyectada a partir de la fe. Ahora, cuando uno extrapola este pensamiento a nivel de sociedad, ¿cierto? A nivel macroeconómico, si es que se quiere decir, van habiendo diferencias concretamente, incluso a nivel cultural, entre una base de religión o de pensamiento católico y una base de pensamiento protestante. Siendo concretamente, según el postulado de Weber, el capitalismo el que había hecho posible, digamos, la consolidación del capitalismo, versus, por ejemplo, el postulado, la forma en la que se va desarrollando las sociedades de arraigo más católico. Aparecen distintos conceptos, como ejemplo del precio, del precio justo, y cómo eso también va afectando, ¿cierto?, la ley de oferta y demanda, que bueno, ya son conceptos más de economía, pero en el fondo, como decía, hay una diferencia que se va proyectando en las sociedades, y por qué él llega a hablar, y creo que es súper importante el énfasis que él habla sobre el tema del espíritu del capital, o sea, del espíritu del capitalismo, porque no hace mucho tiempo, digamos, mientras él va escribiendo este texto o esta tesis, también se estaba desarrollando las ideas fuertes del marxismo, ¿cierto? Con una fuerte crítica, y que ya conocemos, hacia específicamente el capitalismo, y todo el postulado que va en relación a esto mismo. Entonces, nos parece interesante que un sociólogo que sea mismo Max Weber, que a lo mejor rescatando desde sus propias raíces comience a pensar, comience a observar a Calvino, que no hay que olvidar que no solamente es el impulsor de una ala de fe protestante, sino que también se le considera un reformador, que por lo tanto no es una figura acabada en términos del pensamiento, de una transformación cultural, ¿ya? Sino que él está rompiendo en su época, al igual que lo hizo Lutero, con varios paradigmas y maneras de ser y de manifestar la fe en el ámbito privado y en el ámbito público. Entonces, varios de ellos, o sea, Lutero, Calvino y otros más, los grandes reformadores, si no lo podría decir así, también abrieron brecha. Y como decía, también fueron personas que no necesariamente llevaron una obra acabada, sino que supieron abrir camino desde el conocimiento y la luz que tenían. Y en eso también a lo mejor años después aparecerán críticas, y nosotros mismos también hemos formulado en su momento críticas, pero siempre concediéndoles la gracia, o haciéndoles justicia, en el sentido de que ellos caminaron con la luz que tenían. Pero volviendo al tema de Max, de Weber, nos parece interesante cómo él va rescatando o va examinando los postulados a partir digamos, de las ideas calvinistas, en relación a la fe, la moral, la manera en que se va a desarrollar la institución, pero también cómo la fe se relaciona, ¿cierto?, con la economía, con la acumulación del capital, qué significa la satisfacción, el goce, que son conceptos que se manejan en la economía, pero en el fondo, ¿cuál es la valoración que se va teniendo desde la fe? Ángelo. Estamos en Historias sin Sombras conversando hoy día sobre un personaje muy interesante, el sociólogo Max Weber, y también sobre la ética protestante. Muy interesante lo que nos comentaba Saray respecto justamente a esta última temática. En lo personal, algo que me llama mucho la atención, y ya lo decíamos quizá al inicio, es la cantidad realmente de, algunos dicen inhumana,
de producción literaria, de producción académica de Max Weber. Pero no, digamos, solamente derrochando, digamos, palabras, sino que insistimos en que son palabras y definiciones, reflexiones teóricas que hasta el día de hoy son valiosas para quienes estudian ciencias sociales y no solo sociología, ¿sí? De hecho, nosotros tenemos que ocupar constantemente, ¿no es cierto?, conceptos como los que él elaboró sobre, por ejemplo, la definición de Estado. La definición del Estado moderno, en su base, digamos, proviene principalmente de Max Weber, quien define justamente al Estado moderno como una asociación de dominación, ¿sí? Como aquella asociación que monopoliza dentro de un territorio la violencia legítima como medio de dominación. Eso es para Max Weber el Estado y hasta el día de hoy se sigue entendiendo así, ¿no? Por supuesto que han habido revisiones teóricas al respecto y discusiones sobre la conceptualización y la delimitación de qué es el Estado. Sin embargo, sigue siendo relevante, digamos, sus conceptos hasta el día de hoy estudiados y son de alguna forma ineludibles, ¿no es cierto? Pero no solo eso, él también habló del poder. Él también definió los tipos ideales de autoridad, por ejemplo, hablando de 3 tipos de autoridad. Definió en términos ideales en el sentido no de algo que es perfecto o, digamos mejor que otra cosa, sino ideales en el sentido de que se puedan agrupar ciertas cosas en virtud de ciertas categorías, ¿sí? Ciertas categorías analíticas para poder entender o describir algo. Y él definió 3 tipos de autoridad, ¿sí? Él decía que había una autoridad carismática, una autoridad tradicional y también una autoridad legal. Y en su tiempo, digamos, en el que emergía la modernidad con tanta fuerza, la autoridad legal sin duda que estaba prevaleciendo, digamos, y era la que estaba siendo explorada en ese entonces. La autoridad carismática es aquella que tiene que ver más bien con el heroísmo, el liderazgo, con aquello que se da, por ejemplo, en un contexto, según Max Weber, en un contexto religioso, ¿no es cierto? Y que tal como dice su nombre, depende, ¿no es cierto?, del carisma del líder, ¿sí? De la capacidad convocante que tiene esa persona para poder convocar, valga la redundancia, a esas personas que le siguen, ¿no? Por otro lado está esa autoridad tradicional, como los patriarcas, ¿no es cierto?, aquello que también se daba en el feudalismo, y que tradicionalmente nosotros de alguna forma respondemos a esa autoridad, de forma tradicional. Y finalmente, ¿no es cierto?, la autoridad legal, que es aquella que se da en el Estado moderno, cuando hay ley, cuando hay una burocracia de por medio. Pero no solo eso, también él delimitó la acción social. Para él, la sociología era toda una disciplina que él intentó delimitar y para eso recurrió a la idea de la acción social. La sociología para él era una ciencia que buscaba interpretar la acción social y a partir de ello buscar sus efectos causales, su curso, más que predecir, ¿sí? Sino más bien poder explicar, poder comprender la acción social. De hecho, su sociología, a diferencia de otro padre de la sociología, de otro padre de esta disciplina, como por ejemplo Marx, a diferencia de él, Weber postula una sociología interpretativa o comprensiva, ¿sí? Así le denominan algunos, una sociología interpretativa o comprensiva, en el sentido de que él buscaba comprender la acción social, ¿sí? Y no cualquier acción era una acción social, sino que la acción social es aquella acción que realizan los individuos, mentada, dice él, con cierta intencionalidad, en relación a lo que acontece, digamos, entre sus pares, en un contexto, digamos, donde hay otras personas. Así debe ser entendida entonces la acción social, ¿no? No es cualquier acción, es una conducta humana, pero que responde de alguna manera a lo que ocurre, a las expectativas, a lo que acontece con otras personas que nos rodean. Esa es la acción social para Max Weber y él vuelve también a plantear 4 categorías de esta acción social. Está la acción social, perdón, la acción racional con arreglo a fines, acción racional con arreglo a valores, la acción afectiva y por último también la acción tradicional. Realmente en Max Weber uno encuentra, insisto, una cantidad de términos que siguen iluminando, insisto, hasta el día de hoy el pensamiento social y que hasta el día de hoy son revisados. Muchas veces
tienen que ser reactualizados, ¿no es cierto? No en todos los casos calza perfecto, digamos, para interpretar ciertas realidades sociales, pero que sin duda son un tremendo aporte el que él hizo. Ahora, tal como decía Sarai, uno podría encontrar una beta muy interesante, al menos para, sobre todo, los cristianos, digamos, más allá de que alguien quizás se interese en la sociología o en general en un estudio mucho más académico de la sociedad, uno encuentra en Max Weber reflexiones muy interesantes sobre el cristianismo. E insisto en esto porque lo que quería hacer Max Weber era plantear una sociología comprensiva. ¿Y por qué? Bueno, porque cuando él empieza a ver la sociedad, él está inmerso en Alemania, en el continente europeo, y él ve que alrededor del siglo XV, más o menos, Europa no parecía tener mayores diferencias militares, económicas o intelectuales que el resto del mundo. Sin embargo, muy pronto este continente, incluido su país, Alemania, empiezan a convertirse en el gran hegemón del mundo, o sea, en potencias, digamos, mundiales, ¿sí? Entonces uno empieza a ver que hay algo que de alguna forma empieza a diferenciar a Occidente o a Europa particularmente del resto del mundo. Max Weber ve que en el siglo XV, insisto, no había una gran diferencia, ¿sí? Entre, por ejemplo, Asia y Europa. No había una gran diferencia en términos militar, económico o en otros factores. Sin embargo, luego hay una diferencia enorme que se da en términos del desarrollo, del despegue de estos países. En Europa se da un proceso de desarrollo económico que rápidamente deja atrás a el resto del mundo. ¿Sí? Todo el resto del mundo, en general, digamos, comparte una economía más bien de carácter más bien agraria o premoderna, mientras que Europa ingresa por completo a la modernidad con estados modernos y con una economía de mercado pujante donde se empieza a desarrollar el capitalismo. Y Weber trata de entender, bueno, qué es lo que ocurre, digamos, para que esto se dé, digamos, para que se pueda dar esta diferencia tan abismal, ¿no es cierto?, entre países, entre distintas sociedades. Y él lo que busca hacer es justamente, a través de su propuesta de sociología comprensiva, interpretativa, él busca entender cómo se llega a este punto. Y para él, la respuesta está en el sentido que los sujetos le atribuyen a sus actos. No está simplemente en lo que acontece, digamos, económicamente, sino que las causas de ese despegue económico tienen que ser buscadas en el sentido mentado, en cómo los sujetos van a brindarle cierta intencionalidad, cierto interés, cierta cosmovisión a sus actos, a cómo ellos mismos a lo que ellos mismos están realizando, cómo ellos ven, digamos, sus acciones. Y es por eso que, dado esta intención interpretativa, Weber trata de explicar las relaciones de producción, el despegue económico de Europa y de Alemania en base a la ética protestante, que tiene que ver con el ideario de esas personas, con aquello que está detrás, quizás no visible, pero que de alguna forma impulsa a las personas a actuar de una determinada manera. ¿Por qué de alguna forma, se pregunta Weber, ciertas personas actúan de una determinada forma, mientras que otras actúan de una manera diferente? Y él se da cuenta que, obviamente esto es mucho más complejo, pero y no tiene una explicación unicausal, evidentemente, pero para él hay un factor que es preponderante, ¿sí? No es el único, pero sí es preponderante y es relevante en su estudio de la sociología de las religiones. Y para él es relevante el rol que tomó el cristianismo para poder generar de alguna forma una ética del trabajo, una ética ad hoc al desarrollo económico. Esta ética fue fundamental para que entonces estos países pudieran despegar y diferenciarse en términos de riqueza, en términos del poderío que ostentaban del resto del mundo. ¿Qué fue entonces lo que marcó la diferencia entre países, digamos, que quedaron, entre comillas, uno podría decir, en un atraso económico, en economías premodernas, versus una serie de otros países que despegaron económicamente? Bueno, la respuesta en Weber
insisto, esto no es unicausal, pero uno podría decir que la respuesta ahí preponderante es el cristianismo, la ética protestante. Es la ética protestante la que va a ser un factor fundamental para poder explicar este despegue económico y esta diferencia entre los países. ¿Qué es para Weber el capitalismo? La racionalización del afán de lucro, ¿sí? ¿Y cómo se llega a eso? Bueno, se llega a través de procesos muy complejos, pero parten de la diferencia entre sociedades protestantes y sociedades católicas. Tal como decía Saray, uno empieza a ver, digamos, cuando empieza a utilizar la tesis de Weber, uno se da cuenta que efectivamente en esa época las sociedades que eran católicas, predominantemente católicas, se encontraban en un nivel de atraso mayor respecto, o comparativamente hablando, respecto a aquellas sociedades que eran predominantemente protestantes. Aquellas sociedades que eran predominantemente protestantes, se veía sin duda un despegue, un desempeño económico, una performance económica mucho mayor, ¿sí? Mucho mayor que las sociedades tradicionales y católicas. ¿Cómo se explica esto? Bueno, Weber, insisto, lo va a tratar de explicar a través de este sentido mentado, esta intencionalidad que los individuos le atribuyen a sus acciones. Y esto, en el caso de este despegue económico y del desarrollo del capitalismo, se va a encontrar de alguna forma su raíz ahí, en esa ética protestante. De alguna forma hay una diferencia porque en los protestantes ya no se va a empezar a ver el trabajo como maldición, ¿sí? El trabajo ya no es visto como maldición en base a la tradición católica o una de las tradiciones católicas, sino que muy por el contrario, ¿sí? El trabajo es un lugar donde también uno puede bendecir y glorificar a Dios, por ejemplo. Entonces, eso muestra de alguna manera un cambio de mentalidad, un cambio de cosmovisión. Y ese cambio, insisto, de cosmovisión va a generar y va a repercutir en las estructuras económicas de una sociedad y en cómo una sociedad se logra despegar económicamente o no, o básicamente enriquecerse frente a otras que quizás quedan en un estado más bien de retraso o que no logran despegar. Y esto nos ayuda a preguntarnos, esta tesis de Max Weber, creo que nos ayuda a preguntarnos si acaso sigue siendo, hasta el día de hoy, un elemento explicativo para nuestras propias sociedades. ¿Podría acaso la ética protestante, o la ética cristiana en general, o la cosmovisión cristiana en general, generar una transformación social que provenga justamente de ese ideario, de esa cosmovisión, de ese conjunto de creencias que le van a otorgar intencionalidad a nuestras acciones, a las acciones de los individuos en una sociedad, podrían efectivamente generar un proceso de transformación social? Eso es más o menos un poco lo que está en el fondo de la tesis de Max Weber. Hay algunos que, por supuesto, piensan que eso ya no es posible. Piensan que, por ejemplo, América Latina es un caso, digamos, de subdesarrollo, justamente porque tiene un acervo cultural, religioso de carácter católico. Pero uno bien podría preguntarse, ¿y qué pasa entonces con las comunidades protestantes, con las comunidades cristianas, que sí tienen un acervo cultural, cosmovisional, todo un ideario de fe, que debiera ser una ética del desarrollo? Debiera más bien promover una ética del desarrollo. ¿Estará afectando esa ética del desarrollo nuestras naciones? Creo que sin duda es una buena pregunta para poder reflexionar a propósito, insisto, de esta tesis tan interesante de Max Weber. Saray, tus comentarios, por favor. Sí, estamos aquí en Historias sin Sombras, revisando aspectos relevantes de la vida de Max Weber y también de la ética protestante y el impacto del pensamiento de la cosmovisión cristiana en el desarrollo de las sociedades. Como decía Ángelo, creo que es fundamental poder rescatar de la obra de Max Weber como haciendo el análisis de la sociología de la religión y todo, metiéndose específicamente en el estudio del rigor de la moral que nace a partir de, digamos, de la fe,
entendiendo de que la moralidad, la ética, es el resultado de una vida que se va consagrando paulatinamente al Señor, y que por lo tanto esto va a generar un cambio en la vida, en la cultura de la persona, ¿cierto? Aunque durante ese tiempo también, como decíamos, Calvino, se estaban restaurando varias verdades como la salvación es por fe y todo. También habían elementos súper interesantes, por ejemplo, que una de las maneras de confirmar la fe de ser elegidos para la salvación era también la valoración del trabajo, porque era un medio de organización racional de la vida, ¿ya? Entendiendo de que ahora que estamos practicando una fe renovada y tenemos una misión y un propósito, nuestra vida vale. Por lo tanto, cada minuto de la organización de nuestra vida, lo que después se va a denominar un proceso de racionalización de la persona, y que también eso va a conducir hacia una lógica de trabajo, de donde yo invierto mi tiempo, vale. Por lo tanto, el trabajo se transforma también en la extensión de una expresión de adoración, y como el cristianismo busca, como les decíamos, amar a Dios en todas las formas de mi vida, también eso se ve reflejado en mi economía. También en la valoración que se hace de la riqueza, y es muy importante e interesante lo que dice Ángelo, cómo las sociedades que tienen de base protestante, estamos hablando por ejemplo en Inglaterra, muchos países de Europa, versus incluso mismo Estados Unidos, versus los países que tienen como base el pensamiento más católico, donde existe por ejemplo el voto de la pobreza. Ya muchos órdenes religiosas guardaban voto de pobreza, los sacerdotes guardan voto de pobreza, y esa es una forma de adorar a Dios, cuando entendemos que en la palabra no, y quizás es muy duro decirlo, pero en la palabra no vemos eso, vemos constantemente a un Dios que busca la expansión en sus hijos, que busca la bendición. Tenemos números, tenemos llenos de palabras, de pasajes, de libros bíblicos que hablan acerca de las promesas de bendición que vienen sobre los hijos cuando caminan en la ley, cuando obedecen los mandamientos y los preceptos del Señor, y cómo el Señor llega a sacrificar su vida para que nosotros fuéramos también bendecidos con toda bendición espiritual, ¿cierto? No solamente en lo económico, sino entendiendo de que las riquezas en Cristo lo abordan todo. Pero extrapolándolo, como decía, a nivel social, a nivel cultural, a nivel de nación, de territorio, indudablemente yo rescato mucho tu reflexión, Ángelo, porque creo que hoy día, cuando en este siglo estamos pensando en procesos de transformación cultural, necesariamente vamos a tener que trabajar de lleno en aspectos que tengan que ver con esto, o sea, desarrollo de conceptos o repensar conceptos. ¿Cuál es la definición de Estado? ¿Cuál es la definición de trabajo? ¿Cuál es la definición de riqueza? Lo duro del capitalismo, y hay extremos, aun cuando el capitalismo pueda tal vez ser en algún momento producto también del trabajo que se hizo a nivel del protestantismo en algunas sociedades, también hay extremos, ¿ya? Y hoy día lo hemos visto, o sea, en distintos momentos, o sea, cuando cae la bolsa en 1929, que ese fue un día negro, ¿cierto? Y de gran recesión económica, y producto de eso también surgen otros modelos donde se requiere una mayor intervención del Estado, y ya no es solamente una mayor preponderancia del mercado, ¿cierto?, en la regulación de los bienes y de la oferta y la demanda, pero también cómo también surgen otros modelos donde el Estado llega a abordarlo todo y a generar un sistema de control. El cristianismo tiene que estar presente en la definición y en la manera en la que definimos y construimos mecanismos de relación y de socialización. Yo creo que sí, porque la socialización nace desde la mirada de Dios.
Él pensó en una familia. Dios es un Dios que piensa en sociedad, que piensa en colectivo. No es un Dios individualista. Si lo vemos, Él es un Dios trino. Está Padre, Hijo, Espíritu Santo. Tiene una comunidad de ángeles. Tiene una comunidad, los 24 ancianos. Tiene una comunidad de la nube de testigos. Cristo, cuando estuvo y caminó entre nosotros, se rodeó de una comunidad. Tuvo sus 12 apóstoles, sus discípulos, todos los que le seguían. Él no se caracteriza por ser un Dios individualista, aun cuando Él define su persona, su personalidad, pero Él también siempre va pensando también en lo colectivo. Ahora, pensando en lo colectivo, pero sin quitar el respeto y la definición, como es individual de cada uno. O sea, somos importantes en lo individual, pero también en la funcionalidad de lo colectivo. Y ese es el equilibrio que uno ve en el cristianismo. Y eso es poderoso, porque eso nos permite equilibrar y ser ese punto de equilibrio, como digo, valga la redundancia, frente a otras posturas, por ejemplo, donde todo es colectivo y la individualidad se pierde, como por ejemplo el comunismo. Pero también versus otro extremo, donde solamente gana el pensamiento de las libertades individuales y pierdo lo colectivo, entonces solamente defiendo mi interés personal, busco enriquecer mi propio predio, mi propia empresa, pero no me importan las externalidades que puedan generar mi crecimiento económico en otros grupos de la población. Entonces veo que tal vez esas líneas de pensamiento del reino, que tienen base e inspiración en el reino de Dios, necesitamos pulirlas, entrar en habitaciones, entrar en talleres, digamos, desde el espíritu y poder pulirlas, traducirlas a nivel académico y poder postularlas también. En el debate político, en el debate social, en el debate académico, en el debate cultural, en el debate educativo, donde se discuten las decisiones sobre nuestros países. Y hoy día estamos hablando de Max Weber, ¿cierto? Como una figura que lleva su pensamiento más de 100 años, quizás 100 años siendo de inspiración y modelando nuestras sociedades. Pero, ¿qué pasaría si un hijo de Dios entrara en esa esfera y empezara a pulir? A mí me llama mucho la curiosidad porque uno de los postulados que hace Max Weber, y lo hablo así porque yo de profesión soy administradora pública, estudié administración pública, y tuve que estudiarme mucho Max Weber, porque él habla de que la iglesia tiene una estructura burocrática, y cuando yo escuché eso, recuerdo cuando estaba en la universidad y escuchaba eso, me hacía tanto ruido y me era muy incómodo. Pero también él lamentablemente refleja cómo también nos ve la sociedad como estructuras religiosas tan duras. Y embrolladas, ¿cierto?, en procesos, en racionalización humana, en esquemas, ¿cierto?, en seguir un programa, versus el modelo del espíritu, que es ser como el viento. Dice, no sabe para dónde viene ni para dónde va. Los hijos de Dios son como el viento. Los nacidos del espíritu son como el viento. En el fondo no puedes ser simplemente disminuido a una estructura, sino, o simplificado a una estructura, sino que tienes una dinámica que te vuelve ágil. Y el pensamiento que viene del espíritu, creo que eso nos debe caracterizar como generación. No nos amoldeamos a este mundo, ni a la rigidez de este mundo, ni de las instituciones, pero sí las podemos influir, sí las podemos modificar. Y hoy día, en un momento donde nuestras grandes instituciones, los poderes políticos, los poderes económicos, o entrando más, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, están entrando en crisis porque estamos viviendo una época de crisis, de cambio profundo. Es necesario
que como hijos de Dios nos levantemos y le prediquemos en los sistemas y soltemos nuevas palabras y conceptos que vengan a construir, a rediseñar o a sanear también, a corregir maneras de ser y de conducción de estas instituciones que han modelado nuestras sociedades, pero no a un beneficio, sino generando brechas, generando destrucción, mucha corrupción también. Uno a veces asocia la burocracia, por ejemplo, con los sistemas de corrupción. Cuando tú puedes tener un sistema tal vez como un arquitecto, en el papel, en la imagen podrá ser muy perfecto, pero al momento de hacerlo funcionar, como tienes que integrar personas, las personas tienen voluntades, tienen pensamientos, tienen intenciones, y ahí se corrompe. Entonces son varias aristas que uno puede ir revisando, pero creo que, y oramos también de que este programa sea inspiración para hijos de Dios que quieran meterse en estas áreas y no solo quieran, sino que el mismo Espíritu de Dios les esté impulsando como reformadores también de los temas públicos, del ámbito público, reformadores de la sociedad, diseñadores de nuevas instituciones que estén al servicio de la persona humana, estén al servicio de la sociedad, aunque sea en distintos espacios, desde lo más pequeño, desde lo más de una comunidad pequeña, una ciudad, pero también, ¿por qué no?, hacia una nación. Así que realmente el capítulo de hoy nos remece, nos inspira, pero también tiene que despertar un hambre y una pasión en nosotros como generación para no solo ser lectores de estos grandes pensadores, sino también gente que propone, y a partir de quién, de Cristo, quien está reunida toda la sabiduría, todo el conocimiento, toda la revelación. Estamos en Historias sin Sombras a través de Querigma Radio, conversando sobre Max Weber y la ética protestante. Y comentábamos, ¿no es cierto?, que sin duda en Max Weber hay una interpretación del cristianismo muy interesante, porque él explica cómo el capitalismo y el desarrollo económico finalmente encuentra de alguna manera una raíz, una base a través de la ética protestante, a través de una cosmovisión en particular. Para él finalmente entonces las ideas tienen un impacto, y en específico las ideas religiosas, cristianas, puritanas específicamente, tuvieron un impacto en las actividades económicas. En este caso trayendo obviamente prosperidad. Las ideas religiosas puritanas, y en general por supuesto más bien cristianas, tuvieron un impacto importante en el desarrollo del sistema económico europeo y también en el sistema económico estadounidense. ¿Por qué? Bueno, básicamente, según esta explicación, esta tesis de Max Weber, esto se debía a este influjo, a esta cosmovisión, a esta ética protestante. Y por lo tanto, todo lo que acontece, digamos, en el ámbito económico, no viene de la nada, sino que viene de este cúmulo de ideas, de prácticas, de éticas, que se encarna a través de ciertas personas. Y creemos que como cristianos, claro, cuando logramos encarnar una verdad, por ejemplo, respecto del trabajo, eso va a tener consecuencias económicas, va a tener una consecuencia sobre una nación, ¿no es cierto?, sobre el sistema económico de nuestra nación. Y cuando realmente son varios que quizás caminen con esa luz, sabemos que puede provocar todo un impacto positivo. ¿Qué es el espíritu del capitalismo? Porque Max Weber decía en su texto, ¿no es cierto?, su título era La ética protestante y el espíritu del capitalismo. ¿Qué era el espíritu del capitalismo? Bueno, ese conjunto de ideas y de hábitos que favorecen una búsqueda racional de ganancias económicas. Y esto obviamente se encontraba en una forma bien quizás inicial, ¿no es cierto?, en la ética protestante del trabajo.
Y esto marca una diferencia muy interesante con Marx, por ejemplo. En Marx, la religión, las ideas, no tienen poder alguno. ¿Mm? La religión no es más que el opio del pueblo, según Marx. Eh, a diferencia de Weber, para quien Weber de alguna forma, la religión opera, o en este caso específico de su estudio, ¿no es cierto?, operó como una raíz que de alguna forma impulsó el desarrollo económico. En Marx, las creencias religiosas son más bien, por el contrario, un producto de la realidad económica. Es decir, la realidad económica es la que va a permitirnos explicar la cultura, la cosmovisión de los países. Weber es de la idea contraria, ¿no es cierto?, de la tesis contraria. Él cree que las ideas, la ética, la cosmovisión, cuando se hacen carne en una comunidad específica como los cristianos o los puritanos, entonces produce efectos en un sistema económico. De hecho, por eso es que encontramos, ¿no es cierto?, que Weber dirá que entonces el protestantismo y el calvinismo en particular favorecerán la creación de riqueza, más que lo que hace, por ejemplo, el catolicismo o otras religiones como el confucianismo y el hinduismo. Para Weber, sin duda, esta ética marca un precedente relevante para explicar eso. Pero también ahí hay una dificultad enorme, ¿no? Me parece que hay una dificultad enorme porque ya tomando, digamos, los últimos minutos que nos van quedando, el capitalismo tiene sus problemas, ¿no? Hay quienes piensan que entonces, de manera muy simplificada, uno podría decir que el capitalismo está lleno de dificultades y todos esos problemas entonces los creó el protestantismo. Si acaso el protestantismo, ¿no es cierto?, de alguna forma dio lugar a un impulso que fue útil para el desarrollo económico del capitalismo, entonces quizás podríamos achacarle los problemas del capitalismo al protestantismo. Y quizás esa es una reflexión interesante que también podríamos hacer. ¿Cuánto quizás de los problemas que vivimos en nuestras sociedades son también producto de nuestras ideas, son productos de nuestra ética laboral, de nuestra ética de vida, digamos? Yo pienso que en algún sentido el estudio de Weber, y esto por supuesto decirlo con mucha humildad porque el estudio de Weber es muy extenso, pero el estudio de Weber se queda corto en algún sentido porque yo creo que la ética cristiana no solamente ha de ser un impulso para el desarrollo económico de una nación, no solamente para la actividad económica, para la búsqueda del beneficio económico, para la búsqueda racional, ¿no es cierto?, de la obtención de ganancia económica. Creo que algo de eso hay, sin duda, porque la Biblia nos muestra efectivamente una ética del trabajo muy diferente, digamos, a otro tipo de ética. La Biblia nos muestra que uno puede glorificar a Dios con todo lo que hace, incluido el trabajo. Uno ve que en el trabajo puede perfectamente no ser una maldición en Dios. Sin embargo, cuando yo veo el cristianismo, creo que también hay mucho más que eso. Hay una ética también de responsabilidad social. Hay una ética de amor al prójimo y de amarlo tal como uno se ama a sí mismo, ¿sí? Dios nos manda a amar al prójimo tal como nos amamos a nosotros mismos. Y eso pone un parámetro de igualdad, de equidad, muy interesante. El segundo mandamiento, que es amar a tu prójimo como a ti mismo, pone un parámetro de igualdad con respecto a los demás. Y por lo tanto, alguien que realmente posee una ética cristiana debiera no solamente ser alguien que tiene una ética del trabajo, digamos, muy esplendorosa en el sentido de que quizás es muy dado a trabajar, a realizar las cosas bien, con integridad, a no robar, entre un sinfín de otras cosas, ¿no es cierto?, sino que también deberá ser alguien que, a la vez que logra obtener cierto beneficio económico, logra obtener quizás, entre comillas, un cierto estatus económico, no puede dejar de preocuparse por su prójimo, por aquel que quizás no esté en la misma situación económica que él. ¿Por qué? Porque, insisto, nuevamente, Dios pone un parámetro de equidad cuando dice que necesitamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y si yo me amo lo suficiente para esperar tener una cierta estabilidad económica o un cierto estatus económico, mínimamente yo también debería esperar que, o ayudar a colaborar
y generar acciones para que las personas que no están pasándolo bien o no están en la misma situación económica en la que yo estoy, también lo puedan estar. También lo puedan estar. Y creo que esa parte, de alguna forma, quedó esa ética, no solo del trabajo, insisto, sino una ética social de la equidad, quedó de alguna forma opacada en el estudio de Weber. Creo que faltó esa parte, porque el cristianismo no solamente, creo, insisto, es una ética que promueve el desarrollo de las naciones, sino también es capaz de proveer una ética de la equidad, una ética para la justicia social. ¿Sí? Y que, insisto, está basada en la idea de poder amar a los demás como nosotros también nos amamos a nosotros mismos. Con estas palabras ya finales me gustaría escuchar tus últimos comentarios, Saray, y por supuesto también pasar a los recomendados de este episodio. Amigo, sin duda lo que tú estás mencionando es tremendamente relevante, interesante, importante. Creo que la ética protestante, o mejor dicho, la ética que viene a partir de la inspiración de Dios en el corazón de los hijos, abarca mucho más que lo económico. Abarca todo lo que es la vida. Weber, por ejemplo, nos menciona la ética protestante en el desarrollo de la familia. Creo que eso es vital porque también hay un concepto ahí muy ligado de lo que es la familia, la economía familiar, el rol de los padres, varias otras cosas que él obvia. Y qué bueno que él no lo haya desarrollado, porque eso significa que hay mucho más por desarrollar, hay muchas ideas y hay un vacío, pero que es necesario llenarlo con mayor trabajo, con desarrollo académico, con investigación. Y creo que en esa área es importante que también avancemos como hijos de Dios en estos campos que tal vez por mucho tiempo han sido de disciplinas más ligadas a las universidades, las academias, centros de estudio, pero donde también es importante que nos podamos sumar, ¿cierto? En la escritura, en el desarrollo de material, de artículos. Así que yo creo que el capítulo de hoy día tal vez ha sido un capítulo muy denso quizás para algunos. Hemos tratado, yo sé que es mucho, pero hemos tratado de abordarlo de la mejor manera y también para despertar el interés en quienes siempre nos siguen y también a veces nos escriben. Pero bueno, creo que hoy día podemos rescatar varias cosas, puntos claves de la vida de Max Weber, ¿cierto? Sobre todo en su obra acerca de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, donde justamente el capitalismo es uno de los modelos que hoy día también está siendo muy duramente cuestionados. Y también, digamos, no solamente en términos académicos, en términos políticos, ideológicos, sino incluso en la misma pandemia también ha mostrado cómo es necesario que hayan regulaciones y un balanceamiento, un sistema un poco más balanceado a la hora de gestionar las ayudas sociales, la seguridad social para un país. Así que bueno, vamos a estar compartiendo también nuestros recomendados de este capítulo. Tenemos el libro Sociología, una desmitificación, de editorial CLIE. Es un análisis cristiano del pensamiento sociológico moderno, donde el Dr. Cruz hace un análisis profundo y acertado de algunos de los pensadores más destacados de los últimos siglos, explicando su filosofía, comparando sus ideas con las enseñanzas bíblicas. Sin duda también es un gran material que es digno de revisar. También nos va a estar compartiendo también sobre Max Weber, pero también animamos, como decíamos al principio, o sea, de este programa, a que también más hijos de Dios puedan desarrollar libros y literatura o artículos académicos en relación a esta temática. El segundo recomendado, tenemos un artículo que se llama Protestantismo y Liberalismo, reconsiderando la tesis de Weber y las versiones empobrecidas de la misma, de
el Centro de Estudios Evangélicos. Así que también una lectura recomendada del autor Ignacio Cid. Esos serían los recomendados, y también agradeciendo a Ángelo y el espacio y a Querigma Radio y al Centro de Estudios Oikónomos por permitirnos el poder conversar de estos temas tan interesantes, no muy regulares, pero que sin duda tienen que estar presentes para que podamos crecer en otros ámbitos de desarrollo como hijos de Dios. Así es, Saray, muchas gracias por compartir este tiempo para Historia sin Sombra. La verdad es que el tiempo se nos fue volando, creo que nos pasamos un poquito de la hora, así que nos despedimos de nuestros queridos amigos que nos escuchan en distintos lugares a través de Querigma Radio. Muchas bendiciones. Chao, chao. Hemos concluido un nuevo recorrido por la historia, sin olvidar que la verdad nos hace libres. Nos vemos en un próximo capítulo. Fue un programa de Oikónomos, Centro de Liderazgo Público Cristiano, patrocinado por CCA Ciudad de Luz.